Estamos viviendo los que tal vez sean los días de más tensión desde el final de la Guerra Fría. El mundo anglosajón se ha puesto en pie de guerra contra Rusia por la cuestión ucraniana, cuando están a punto de cumplirse 8 años desde que se iniciasen las hostilidades. Hasta finales de 2021, el Donbass se había convertido en uno de esos conflictos congelados del espacio postsoviético, al lado de Transnistria, Abjasia, Osetia o Nagorno-Karabaj. En el caso ucraniano, aunque generalmente se agrupan todos los sucesos en un solo conflicto, lo cierto es que históricamente y de cara a una potencial solución definitiva, creo que debemos empezar a tratarlo como dos conflictos separados. Por un lado tenemos el caso de la anexión de Crimea por parte de Rusia, y por otro el separatismo del Donbass. Aunque es prácticamente imposible que Crimea vuelva a Ucrania, un acuerdo de paz en el Donbass no tiene por qué implicar una nueva pérdida de territorio, y sigo creyendo que es posible darle encaje a esas regiones en el Estado ucraniano, siempre que exista un compromiso para respetar su autonomía política y su identidad cultural. Respecto de la cultura, es posible trazar una línea divisoria a través de la estepa ucraniana. En la mitad occidental nos encontramos con el núcleo histórico de la nación ucraniana. En la oriental, incluida Crimea, nos encontramos con territorios que fueron conquistados a los jinetes asiáticos, que se construyeron y ganaron su actual impronta cultural durante la dominación del Imperio ruso. Como el conocimiento de la historia es inseparable del conocimiento de los conflictos del mundo actual, en este vídeo me gustaría hacer un viaje por la historia de esa región, para así descubrir los principales hitos que llevaron a la formación de estas dos identidades. Empecemos. Nos encontramos a finales de la Edad Media. En ese momento, buena parte de lo que hoy es Ucrania era conocida como los campos salvajes. Esta llanura esteparia había sido durante siglos la ruta favorita de las hordas de jinetes que atravesaban Asia en dirección a Europa. Los constantes enfrentamientos bélicos y saqueos habían dejado esa tierra prácticamente despoblada, aunque el suelo era excelente para la agricultura y abundaba la caza y la pesca. En este contexto emergerá la figura del cosaco, una gente libre, independiente, acostumbrada a la vida en la frontera, que formaba parte de comunidades muy militarizadas y que elegían a sus propios líderes, algo que era casi una aberración en esos tiempos. No se puede entender la historia de Ucrania ni la de Rusia sin considerar a los cosacos, pues fueron excelentes guerreros que lucharon en multitud de batallas, guardaron las fronteras y fueron pioneros en la exploración y conquista de Siberia y del Lejano Oriente. Las agrupaciones de cosacos verán cómo sus números aumentan exponencialmente gracias a la gente que escapaba de la servidumbre o de la esclavitud y que probaba suerte en los campos salvajes. Gran parte de Ucrania había sido conquistada por los lituanos a finales de la Edad Media, y aunque intentaron seguir adentrándose en la estepa, fueron rechazados por la Horda Dorada en 1399. En el siglo XVI, Lituania empieza a acusar un notable desgaste por las continuas guerras que mantenía con Moscú. El ascenso de los moscovitas como potencia coincide con el declive lituano, que se vuelven cada vez más dependientes de la asistencia polaca. En este contexto se consuma la unión entre Polonia y Lituania, y la corona toma el control de las posesiones lituanas en Ucrania. El nuevo reino continuará rivalizando con Moscú. La descomposición de la Horda Dorada había resultado en la formación de varios estados sucesores, y el sur de Ucrania pasa a estar dominado por el Kanato de Crimea, que acabará por someterse al vasallaje del Imperio Otomano. Los turcos se conformarán con el control directo de varias plazas costeras, a las que eran arrastrados miles de esclavos para su venta a los magnates orientales. Los tártaros de Crimea solían hacer alianzas aprovechándose de los conflictos de sus vecinos, y lanzaban constantes incursiones en busca de botín. En esas campañas, y a lo largo de varios siglos, esclavizaron a cientos de miles de personas, en lo que fue una auténtica sangría para esta región. En medio de este clima bélico y de inseguridad, los cosacos cobran cada vez más protagonismo. La belicosidad de estas bandas los volvía casi incontrolables, y sus saqueos y matanzas causaron serios problemas diplomáticos entre otomanos, rusos y polacos, puesto que los cosacos, que en teoría eran leales a un monarca, acostumbraban a devastar las tierras del otro. Privar a los cosacos a tu servicio del botín de guerra era una mala idea, e incluso podía hacer que se volviesen contra ti. Esto tenía cierta lógica, pues se esperaba que el cosaco comprase su propio caballo, armas, municiones y comida. A medida que los imperios consolidan su dominio sobre el territorio ucraniano, los cosacos fueron cayendo en el fuego cruzado de las maquinaciones políticas. La dominación polaca del centro de Ucrania trajo consigo cambios que disgustaron a los cosacos. La nobleza se asimiló a la cultura polaca, las autoridades intentaron extender la servidumbre, y hubo conflictos religiosos entre la Iglesia católica y las iglesias orientales.
el descontento se transformó en rebeldía, y a mediados del siglo XVII, los cosacos, aliados con los campesinos y con los tártaros de Crimea, se enfrentaron a la mancomunidad polaco-lituana, consiguiendo que se reconociera su autoridad sobre buena parte del territorio ucraniano. Nacía así el Hetmanato cosaco, una administración autónoma en la que ni oficiales ni militares polacos tenían autoridad. Para el nacionalismo ucraniano, la creación de esta entidad política semi-independiente será uno de los principales hitos en la historia del país. Tras varias traiciones de los tártaros, los cosacos necesitaron a nuevos aliados y negociaron ponerse bajo el protectorado del zar ruso. Ese tratado arrastra a los rusos a la guerra con Polonia y Lituania. El Hetmanato vivirá décadas de inestabilidad interna, luchas políticas y cambios de alianzas que dinamitan sus aspiraciones independentistas. Como resultado del conflicto, los rusos consiguen hacerse con la ribera oriental del río de Dnieper y con la ciudad de Kiev. El Hetmanato queda así dividido, y en el extremo sur se agrupan los cosacos de Zaporilla, una especie de estado tapón entre otomanos, rusos y polacos. Durante el reinado del emperador Pedro I, el ejército y la administración se centralizan, y comienza un intenso periodo de rusificación. Los cosacos tenían razones fundadas para temer por su posición y privilegios. Al estallar la Gran Guerra del Norte, los cosacos, bajo el liderazgo de Mazepa, son llamados para luchar contra Suecia. En ese momento, los polacos amenazan con atacar la base de los cosacos en el río de Dnieper, y Mazepa solicita asistencia para defenderlos. El emperador se niega a dividir a sus fuerzas, y los cosacos se sienten traicionados. Mazepa busca entonces a la desesperada una alianza con Suecia, que terminará en desastre tras caer derrotados frente a Rusia en la batalla de Poltava. La autonomía de los cosacos sufre un golpe mortal y se lleva a cabo una persecución de los seguidores de Mazepa. Décadas más tarde, el reinado de la emperatriz Catalina la Grande será fundamental para entender la división cultural que nos encontramos en la actualidad. En primer lugar, Rusia derrota a los turcos, se anexiona el Kanato de Crimea y conquista la costa norte del Mar Negro. Desaparecido el riesgo de incursiones de los tártaros, los cosacos de Zaporilla pasan a ser un estorbo para Rusia, con lo que la emperatriz ordena la destrucción de su organización. Serán reasentados en la zona del río Kubán, en el Cáucaso Norte, que en ese momento era la frontera del imperio. En segundo lugar, se extiende la administración provincial rusa y se lleva a cabo una intensa colonización del territorio, para lo que se invita a numerosos colonos europeos. La colonización de las vastas extensiones agrícolas es acompañada por la servidumbre. Se fundan ciudades tan importantes como Odesa y Sebastopol. Como curiosidad, os diré que en la fundación de Odesa participó el almirante de la Marina rusa José de Rivas, que tenía orígenes españoles. También aparece en esos años el nombre de Novorossiya, es decir, la Nueva Rusia, para referirse a esta región. En tercer lugar, Austria, Prusia y Rusia se reparten Polonia. La Ucrania occidental, donde había penetrado con más fuerza la cultura polaca, queda en manos de Austria. Durante el siglo XIX, Europa hierve con los fuegos de los nacionalismos. El Imperio ruso continúa con su campaña de represión cultural, y muchos intelectuales ucranianos tienen que marcharse al exilio. La cultura ucraniana toma refugio principalmente en el mundo rural, algo que también había sucedido en la Ucrania occidental, donde la cultura polaca había conquistado las urbes. Décadas de disputas entre los poderosos imperios europeos acaba desatando la madre de todas las guerras en 1914. El imperio ruso cae derrotado y Ucrania se hunde en un estado de absoluta anarquía. Ninguna región en Europa se descompone políticamente a este nivel, y por el territorio ucraniano circulan varios ejércitos enfrentados. En Kiev se proclama la República Popular Ucraniana, que entra en conflicto con los bolcheviques rusos. La deriva socialista de este gobierno propicia una intervención alemana, se da un golpe de Estado y durante 8 meses la república es sustituida por un régimen dictatorial. Este régimen caerá tan pronto como Alemania es derrotada, con lo cual se restaura de nuevo la república. En el sureste del país se forma el llamado Territorio Libre, una organización anarquista que acabó enfrentada con nacionalistas, zaristas y bolcheviques. En las costas del Mar Negro, el Ejército Blanco establece el gobierno del sur de Rusia, como una base para continuar con la guerra contra los bolcheviques. En esa zona desembarcarán también tropas aliadas capitaneadas por Francia, en lo que será una desastrosa expedición militar que tenía como objetivo prestar asistencia a las fuerzas anticomunistas. En la región de Galitzia, tras la derrota del Imperio Austrohúngaro, se constituye la República Popular de Ucrania Occidental, que se enfrenta con la renacida Polonia. De forma paralela, por todo el país estallan revueltas campesinas, que en las zonas periféricas derivan en la formación de grupos armados.
Al final, todo se decide en una última lucha entre Polonia y los bolcheviques, que terminan por repartirse el territorio. Polonia se queda con la Ucrania occidental, y en la parte oriental se forma la República Socialista Soviética de Ucrania, uno de los miembros fundadores de la Unión Soviética. Crimea permanece vinculada a la República Socialista Soviética de Rusia. Los cosacos, que habían apoyado al bando antibolchevique, son perseguidos durante la posguerra. En la década de 1930, las políticas estalinistas desatan el hambre en el país, falleciendo millones de personas. Esta tragedia causa un gran resentimiento en el pueblo de Ucrania. La Segunda Guerra Mundial se cobra un precio altísimo en la Unión Soviética. Sus regiones occidentales, incluida Ucrania, quedan totalmente devastadas. Los tártaros de Crimea, que para esa época ya eran una minoría, son deportados a Asia Central en 1944, acusados de haber colaborado con el enemigo. En cuestión de medio siglo, Ucrania había perdido a millones de personas por el hambre y la guerra. Cuando termina el conflicto se redibujan las fronteras europeas, y Ucrania gana territorios que habían pertenecido a Polonia y a Rumanía. Tras la muerte de Stalin, se hace con el poder Nikita Khrushchev, que transfiere la administración de Crimea a Ucrania en 1954. Es de suponer que este acto se planteó como un gesto de buena voluntad, pero que en esencia no cambiaba nada, puesto que el poder central del Partido Comunista era incontestable. La Unión se encontraba en su apogeo, y era imposible prever que a finales de siglo se desintegraría. En los años 80, el accidente nuclear de Chernóbil acelera el proceso de decadencia de la Unión Soviética. El coste económico para hacer frente a este desastre se ceba con una ya maltrecha economía. El año 1991 será una auténtica locura en cuanto a eventos políticos. En enero, Crimea eleva su estatus, pasando de provincia a república autónoma. Ese cambio es respaldado mediante referéndum, con un 94% de votos a favor. 2 meses más tarde, la Unión Soviética celebra un referéndum para reformar su estructura y las relaciones entre las repúblicas. El 71% de los ucranianos vota a favor. En toda Ucrania se hizo una pregunta adicional sobre si la república debía ser parte de una unión de estados soberanos en concordancia con su declaración de soberanía de 1990. El resultado fue también muy positivo. En la región de Galitzia, núcleo duro del nacionalismo ucraniano, se incluyó una tercera pregunta, consultando explícitamente a los votantes sobre un Estado ucraniano independiente. La respuesta fue de un contundente 88% a favor. En agosto, un intento de golpe de Estado destruye la legitimidad que le quedaba al poder central. A finales de año, Ucrania celebra otro referéndum, esta vez para ratificar su independencia de la Unión Soviética. El 92% de los votantes da su aprobación. El único lugar donde el resultado es más ajustado es en Crimea, con un 54% a favor y una participación más baja que la media del país. Señalo este dato porque, aunque no deja de ser una mayoría absoluta, me parece interesante al compararlo con el resto, y creo que nos remite al proceso histórico que acabamos de ver. El 26 de diciembre, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia disuelven formalmente la Unión Soviética. Dejamos el tema en este punto. En el próximo vídeo hablaremos de los eventos más recientes, desde la independencia a la actualidad.